En esta mañana comenzamos una predicación nueva, una prédica que he puesto por título Dos puertas, dos caminos y dos juicios. De eso voy a estar hablando en esta mañana. Y la prédica la he pensado y la he estructurado teniendo en mente principalmente a aquellos hermanos que son nuevos en la fe, aquellos hermanos que no tienen mucho tiempo en el Señor, o que quizás ya tienen algo de tiempo en el Señor, pero no han tenido la oportunidad de pasar por un proceso de discipulado, de capacitación en los términos establecidos en la palabra de Dios. De manera que cuando la hice pensé primero en ese perfil de hermano que asiste acá. También he procurado tener en mente cuando la estaba preparando aquellos que nunca han tenido la oportunidad de experimentar eso que Jesús denominó el nuevo nacimiento. Aquellos que no han entrado a tener una relación personal con Cristo, porque quizás no han tenido la oportunidad de hacerlo, o simplemente porque no han querido hacerlo todavía de forma consciente. Para ambos grupos creo que el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser de gran bendición y de mucho beneficio para su vida, tal y como lo fue para mi vida cuando escuché hablar de esto por primera vez ya hace algunos años. Esto le va a permitir entender lo que la Biblia enseña acerca de lo que sucede después que el ser humano parte de este mundo. Para ello va a ser de especial interés porque van a tener conocimiento de eso, qué hay después de la muerte. Pero para aquellos hermanos que ya tienen una trayectoria ya dilatada, que ya tienen años recorriendo los caminos del Señor, muy probablemente el tema que vamos a estar tratando hoy no sea algo nuevo. No obstante, sé que también será de bendición, ya que vamos a poder refrescar algunas cosas que, tal y como lo dice el dicho, por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Hay cosas que nosotros sabemos, pero por saberlas las callamos y por callar las olvidamos. Esto nos va a refrescar aquellos que ya tenemos conocimiento del tema que vamos a estar hablando, que tiene que ver con lo que sucede después de la muerte y también los eventos del porvenir. Y estas son cosas que como cristianos, amados hermanos, nuevos, comenzando, intermedio, nunca debemos olvidar. Es este tema que tiene que ver entonces con lo que la Biblia dice, que es lo que sucede luego de la muerte y las cosas que la Biblia dice van a acontecer en los tiempos finales. Y saben, no tengo ninguna duda, para mí no hay ninguna sombra de duda de que los tiempos finales ya están cerca, de que la segunda venida de Cristo está cerca. Ese evento, cuando ya Jesús no vendrá, como lo decía yo más temprano en la mañana, ese evento como ya no vendrá como el cordero, ¿verdad?, que fue entregado al matadero, que no abrió su boca, sino que vendrá ya como el león de la tribu de Judá. Eso que Daniel en el capítulo 9, verso 24 diría en esa ocasión sobre esa segunda venida del Mesías, que va a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. Ese evento está, en mi opinión, ya cerca. Todas las señales o se han cumplido o están en pleno desarrollo.
y lo hemos estudiado y lo vamos a seguir estudiando. Pero sabemos, como lo compartía con una hermana en esta mañana, que antes de que el Señor venga a establecer la justicia perdurable, a terminar con el pecado y la inequidad, al momento en que Dios viene a darle un parado a la actividad de Satanás, que como sabemos va a ir a destruir Jerusalén y el pueblo de Dios, ese periodo que conocemos como la gran tribulación, 7 años antes de esa venida, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Biblia que seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes y así estar siempre con el Señor. 7 años antes de que el Señor venga a establecer eso que dice Daniel 9:24, la iglesia del Señor será arrebatada, porque Él nos librará de la ira que viene sobre este mundo a causa del pecado. Tengo la certeza de que usted, sea nuevo, sea un visitante o tenga tiempo en el Señor, no va a salir de este lugar hoy de la misma manera en que llegó. Así que prepárase, amado hermano, amigo que nos visita, para que nos gocemos juntos en esta mañana, pero también para que juntos reflexionemos, meditemos, hagamos introspección acerca de nuestra vida, y también para que en esta mañana sea la palabra de Dios edificándonos. Dios va a tratar con nosotros, tengo la certeza de eso, de manera muy especial, por medio de su palabra. Quisiera comenzar, amados hermanos, compartiendo con ustedes un afiche muy conocido entre los evangélicos que ilustra una verdad bíblica de manera extraordinaria. Es un afiche que lleva por nombre Los Dos Caminos. Yo tengo uno de esos afiches en la oficina. Siempre me ha encantado ese afiche. Y cada vez que lo veo me hace pensar, me hace reflexionar y repasar cómo yo estoy viviendo la vida cristiana. Fíjense, está basado en Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, que dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha. Entremos, amados hermanos, por esta puerta que ven aquí. Aquí se ve lo que Mateo 7, 13, 14 dice, que hay una puerta estrecha y hay una puerta amplia. Y dice Mateo, si pueden leer allí, lo leen: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por él. Y hay dos ilustraciones extraordinariamente planteadas de lo que es la vida del ser humano en la tierra. Existe una puerta ancha, ¿verdad?, que te da la bienvenida a las cosas del mundo, donde hay diversión, donde hay, quizás si lo podemos ver acá, amigos disfrutando, bebiendo, donde hay toda clase de diversiones que apelan a lo que son los deseos de la carne, ¿verdad?, donde hay injusticia, ancho, de muchas ofensas. Pero el fin de este camino, ¿cuál es? El de la perdición, el de la destrucción. Amados hermanos, y muchos son los que entran por esa puerta y transitan ese espacioso camino.
Pero también dice la Escritura que angosta es la puerta. Miren esta puertecita acá comparada con esta puerta acá. Dice la Biblia que angostita es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos entran por él. Este camino es el camino cristiano. Es el camino donde una vez que tú pasas esa puerta estrecha, te consigues con la cruz de Cristo. Ese es el camino que el agua de vida te limpia y te purifica. Es el camino donde el hombre le rinde a Dios un día luego de 6 de trabajar para estar con Él y compartir con Él y con los hermanos. Es un camino que quizás, si no lo cuidamos, nos desviamos y eventualmente vamos también a la perdición. Es un camino donde tenemos que cuidar eso que hemos ganado con temor y temblor. Amén. En el que debemos perseverar y no descuidar. En el que debemos nosotros dar testimonio de que somos diferentes. Ese es el camino. Que quizás consigamos dificultades. Sabemos que Satanás está, como muy bien lo ilustra acá ese afiche, que va a estar Satanás como león rugiente buscando devorarnos, que va a estar procurando ponernos la tentación para ver si nosotros caemos en la tentación y volvemos a ser esclavos de él. Dios nos sacó de las garras del enemigo, de la esclavitud del pecado, pero una vez que entramos por esa puerta, Satanás ni un día, ni un momento va a cesar en el intento de presentarnos la tentación y volvernos a esclavizar al pecado. No en vano Jesús en la oración modelo incluye ese detalle importante. ¿Se recuerdan? Y no nos dejes caer en tentación y líbranos tú del mal. Esa es la manera como el Señor culmina esa oración que nos ha dado como modelo, y la da porque sabe que Satanás está como león rugiente todos los días de nuestra vida buscando devorarnos. Es la lucha espiritual que nosotros enfrentamos cada día, y que si permanecemos fieles hasta el fin, ¿qué es lo que nos espera? La vida eterna, los galardones y la corona de vida. Amén. Es importante, amados hermanos, que meditemos sobre esto. Que meditemos sobre esto. Somos de los que quizás escogemos la puerta ancha, el camino de deleites, que ciertamente es espacioso, pero cuyo fin es camino de muerte. O escogemos, por amor al Señor, entender que la leve tribulación del tiempo presente, que representa el camino angosto, no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Yo quisiera que esta mañana meditásemos sobre esto con un poquito de mayor profundidad, amados hermanos. La Biblia enseña, amados hermanos, que aquellos que entran por la puerta ancha y transitan por el camino espacioso, el fin de ellos es la perdición. Así lo dice Mateo 7:13. Pero ¿qué significa esa perdición? ¿A qué hace referencia la Biblia cuando dice que ese camino es de perdición? La Biblia nos dice claramente que lo que ese término significa no es otra cosa que la separación eterna del hombre de Dios. Una existencia también separado de Dios, pero también una existencia en el lago que arde con fuego y azufre, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 21 verso 8, donde fue Jesús quien además añade que allí, en ese lago que arde con fuego y azufre,
el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ese es lo que perdición significa: separación eterna de Dios, pero también un sufrimiento en el lago de fuego, allí donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Tal y como lo dice el Señor en Marcos 9:44. Es lo que la Biblia traduce, haciendo referencia a ese lugar, en algunas ocasiones como el infierno, el cual, por cierto, según la Biblia, todavía no ha sido inaugurado. Lo van a inaugurar primeramente la bestia junto con el falso profeta, según lo dice claramente Apocalipsis 19 y 20. Ese lugar, al final de ese camino espacioso, no es otra cosa que el castigo eterno, separado de Dios en el lago de fuego. Eso que la Biblia llama el infierno y que todavía no ha sido inaugurado. ¿Quiénes inauguran el infierno, el lago de fuego? La bestia y el falso profeta. Y quiero pasar por esos versículos para que tomen nota y así entremos bien en esta parte de la enseñanza bíblica que el Señor en su palabra nos enseña. Apocalipsis 19:20 dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el momento en que el infierno queda inaugurado. Amén. Ese es el momento en que el infierno es inaugurado. De manera tal que, amados hermanos, no caiga en ese engaño que está muy de moda hoy día entre algunos evangélicos, de visiones y de sueños caraoteros, donde hay personas que dicen que descendieron al infierno y ahí vieron a Michael Jackson, a Billy Graham. Amados hermanos, el que diga eso ya uno sabe por la escritura que está mintiendo, que probablemente se comió una yaca ya pasada, que quizás se ha comido una lumpia en algún restaurante que no estaba ya fresca y que se pone a tener este tipo de sueño. El infierno, amados hermanos, según la Biblia, eso que llama el Gehenna de fuego, y que voy a estar hablando con mayor profundidad en otra ocasión, eso al día de hoy está reservado para ser inaugurado por esos dos personajes, por la bestia y el falso profeta. Ahorita ese lugar está vacío. Ahorita lo que está poblado es lo que la Biblia llama el Seol en hebreo, o el Hades en griego, y si da tiempo más adelante lo voy a mostrar. Después de estos dos personajes, amados hermanos, le tocará el turno a Satanás. Ese es el segundo personaje, o ya el tercero, ¿verdad?, que va a acompañar a la bestia y al falso profeta allí en el lago de fuego, en el infierno. Y esto es lo que dice Apocalipsis 20, verso 10. Apocalipsis 20, verso 10 dice: y el diablo, que los engañaba durante el periodo de la gran tribulación. A nosotros no nos engaña. ¿Por qué? Porque mientras aquí en la tierra hay gran tribulación y Satanás está engañando a la gente, la iglesia del Señor está en el cielo. Amén, disfrutando del vino y el pan que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a estar tranquilitos con el Señor allá. Acá abajo están aconteciendo esta serie de eventos que la Biblia llama la gran tribulación. Cuando el Señor venga y le ponga fin al final de ese periodo de 7 años,
va a agarrar entonces a la bestia y al falso profeta que engañaban a la gente y los va a echar al lago de fuego. Luego va a agarrar a Satanás, que si es que tiene cachos, me imagino que lo va a agarrar por los cachos. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 20:10? Que a ese diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y esta parte me gusta. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. El que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Y vamos a ser saciados viendo y sabiendo que ese diablo que como león rugiente nos hace la vida a veces, o intenta hacernos la vida difícil, él va a ser lanzado, al lago de fuego, para que, como lo dice la Escritura, sea atormentado de día y de noche, y no por un ratito, por los siglos de los siglos. Eso es el próximo que contribuye a la inauguración del infierno. Luego, en el versículo inmediato, en el que le sigue a eso, en el verso 11, acontecerá lo siguiente. Miren los eventos. Para los hermanos que están nuevos, recién convertidos, o los que nos visitan. Esto es lo que está sucediendo. Ahora miren lo que va a acontecer. Vendrá, después de eso, lo que la Biblia llama la perdición. Eso que está al final del camino espacioso, con esa puerta ancha, donde lamentablemente muchos deciden entrar y transitar. Apocalipsis 20, 11 al 12 y luego al 15, yo les voy a pedir que lo leamos cuidadosamente. Allí dice la Biblia, no yo, no la Biblia evangélica, todas las Biblias, con la excepción de la de los testigos de Jehová, que esa sí es una torcedura. Todas las Biblias, no importa la versión que coja, va a decir lo mismo. La Biblia, y no yo, dice lo siguiente, leamos con cuidado. Luego de que ha echado a Satanás para ser atormentado, dice Juan, que está escribiendo esto, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hay ese evento donde Juan dice que están aconteciendo estas cosas y de repente Juan ve un gran trono blanco y delante del trono blanco huyeron los cielos y la tierra y vi los muertos, grandes y pequeños. Y aquí no está haciendo referencia a los tamaños, aquí está haciendo referencia a la posición social y económica. Aquí van a estar reyes y jóvenes, aquí van a estar exitosos empresarios, cantantes y personas común y corriente. Y dice, y vi a los muertos delante de ese trono, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y miren lo que sucede ahora. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y fueron juzgados, ¿cómo, amados hermanos? Según sus obras. Y continúa. Y el que no se halló inscrito en ese tercer libro, el libro de la vida, ¿qué es lo que sucede? Es lanzado al lago de fuego. Este es el cuarto lanzamiento del lago de fuego. Es de todos los muertos.
que va Dios a resucitar, que va a sacar su cuerpo de los sepulcros, va a sacar su alma del Seol, van a volver a vivir con el Espíritu de Dios, y cada uno de ellos delante de Dios va a ser juzgado por lo que haya hecho en ti. Y eso que haya hecho, ¿dónde creen que está escrito? En los dos libros. Y luego dice, y aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21, 7 al 8 dice, el que venciere, ponga atención acá, amado hermano, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es la iglesia del Señor. Amén. Y aquellos que en ese momento la Biblia va a llamar las ovejas. Lo voy a explicar en otra ocasión porque es un poquito complicado. Y el verso 8 dice lo siguiente: pero los cobardes, aquellos que por temor, por no rayarse, no confesaron nunca a Jesucristo. Recuerden que la Biblia dice que el reino de Dios se mueve con violencia y que solo los valientes lo arrebatan. La Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y todos los mentirosos. Para Dios no hay mentira chiquita ni grande, amados hermanos, ni blanca, ni negra, ni morada, ni medio amarillita. Todo aquel que no dice lo que ha acontecido, todo aquel que oculta, es el que miente. ¿Y qué dice la Biblia? Clarito. ¿Hay dudas acá, hermano? Tiene que ser uno especialista en física nuclear para saber lo que aquí se dice. Voy a repetir bien, amados hermanos. Los cobardes, los incrédulos, esos que no la piensan dos veces para creer lo que dicen en la televisión, pero cuando uno les predica de la Biblia, de la verdad eterna, no te creen. Esos incrédulos, los abominables, los que hacen maldad, los homicidas, los fornicarios, esos que están teniendo una vida sexual desordenada, esos que tienen relaciones con la mujer que Dios no le ha dado como esposa, lo vamos a ver más adelante, aquellos que teniendo la esposa que Dios les dio, están también con otra mujer. Miren lo que dice la Biblia, y no yo, hermano, y esto es serio. Esto también forma parte de la Biblia. Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Idólatra, amado hermano, escuche bien, es aquel que inclina su servicio ante cualquier cosa que no sea el único Dios verdadero. Amén. Toda persona que adora es idólatra. Adorar en el sentido bíblico es que se inclina, que quiebra servicio, que hace así, ante una foto, una imagen, ante un muñeco. En la vía para Machiques, en una ocasión, había un centro donde había una pequeña iglesita con la arepa quemada. Una venta de arepa, se le quemó la arepa y la imagen de la quemadura, dicen ellos, y que se parecía a José Gregorio Hernández. Hermano, y la cantidad de gente que se le tenía y se arrodillaba, inclinaba su rostro ante una arepa quemada. Eso es lo que la Biblia llama idolatría. Los que en la India adoran a las vacas, a los monos, a las ratas, eso es idolatría, porque solamente existe un ser en este universo delante del cual nosotros podemos inclinar nuestra cabeza, nuestra servicio, y el Dios todopoderoso. De ese Dios
no hay ni una sola imagen en ningún lado. Porque como lo dice él, ¿quién hará imagen de mí? ¿Quién va a ser imagen de mí? ¿Se recuerdan cuando el Señor dice eso en los Salmos, en Romanos? Hermanos, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni todos, es decir, los que mienten poquito y los que mienten mucho y los que mienten más o menos, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Es por eso que esa condenación se denomina separación, muerte, separación eterna de Dios. La muerte física es una separación momentánea de la estructura de nuestra integralidad como seres humanos. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Hay una separación física. En ese momento va a haber una separación espiritual eterna de Dios. Ya eso es lo suficientemente horrible. El día de hoy, la persona más mentirosa, la persona más mala, más engañadora, el hechicero más brujo, el idólatra, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación, porque la sangre de Cristo hasta el día de hoy sigue siendo eficaz, eficiente y suficiente para limpiar cualquier pecado. Pero cuando el Señor venga y llame a la iglesia, como dice ese texto de 1 de Tesalonicenses, en ese momento se cierra la ventana de oportunidad. Y de ahí en adelante, el que quiera ser salvo va a tener que morir, pero de verdad. Ahorita morimos al mundo, amén. En ese momento, si se quiere salvar, va a tener que morir poniendo la cabeza en una guillotina para que se la corte. Ahí va a tener que morir literalmente. Pero hasta que Jesús venga a llevar a su iglesia, todos tienen la oportunidad de ser salvos. Amén. Amén. Porque la sangre de Cristo todavía sigue siendo eficiente y eficaz para perdonar y limpiar los pecados. Amén. Amén. Y cuando Cristo venga, se va con él, si está vivo. Y si ha muerto, será levantado. Recibirá el alma que está en el paraíso en estos momentos. Volverá a vivir para estar siempre con el Señor. Y ya no habrá más lágrimas, ni llanto, ni sufrimiento, ni cola, ni Caribe, ni nada de estas cosas más. El Señor es Cordero, ni en el 20, Él va a ser nuestra lumbrera. Muchachos, no va a haber cortes, no van a robar. Y ahí vamos a tener todas las cosas. Amén. Porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente humana, es la que Dios tiene preparada para los que le aman. Y eso yo no pienso perder. Pero ¿qué tengo que hacer? Permanecer firme hasta el fin y cuidar mi salvación con temor y temor. El que cree que esté firme, mire que no cae. Y para allá no voy yo, si nos mantenemos firmes. Amén. ¿Quiénes quieren ir para allá? Al lago de fuego, imagínense. Ya es suficientemente malo estar separado de Dios. Arriba de eso, miren los compañeritos que va a tener al lado. La bestia fuerza y Satanás amargado porque está sufriendo. Y todos los demonios juntos. Es lo que la Biblia dice. Y yo lo creo porque Dios no miente. Y nos come el pelo. Nos está advirtiendo porque es un Dios justo. Amén. Y es un Dios claro. Amados hermanos, esa es la muerte segunda. Todos estos eventos estaban ya profetizados en el libro de Isaías. Y esto es tremendo. Miren lo que dice el libro de Isaías. Hermano, este texto es glorioso. Manolito, pon atención, esto es un deleite. Isaías 26, 19 al 21, anoten.
Y escríbalo, imprímalo y póngalo en la nevera de su casa. O al lado ahí del espejo del baño, ante la mañana lo va a leer. Mira cómo Isaías ya prevé todos estos eventos que luego Juan ve al final del tiempo de la revelación y lo escribe en el Apocalipsis. Dice así: tus muertos vivirán, tus muertos. Apreciado es a Jehová la muerte de sus santos. Si morimos somos sus muertos. Y esos muertos, ¿saben qué? Vivirán y sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y la tierra va a dar los muertos. Estos somos nosotros, los que, habiendo creído, morimos, volveremos a vivir y cantaremos de gozo y alegría. Amén. Y miren lo que dice además: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas. Bueno, a mí esto me hace recordar el arca de Noé, ¿se acuerdan? Y anunciaba y la gente se burlaba, hasta que vino el diluvio que nadie creía porque nunca había llovido. Y una vez que cerraron la puerta, hasta ahí llegó. Miren cómo dice a la iglesia, amados hermanos: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Y si me fuere, os prepararé lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tenemos un aposento en el cielo. Amén. Entra, pueblo mío, a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Saben qué tiempo es este poquito? Los 7 años de tribulación. Un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Él nos va a librar de la indignación, de la ira venidera. Amén. Y nos va a librar no solo eso, sino que vamos a estar en nuestros aposentos tranquilitos, y vamos a oír la gritería de los terremotos y de las pestes. Ahí vamos a ver, amén, aleluya, los tipos de sonido como de reggaetón y esa cosa, aleluya. Y vamos a ser escondidos por un momentito. Amén. En tanto que pasa la indignación, bendito sea su nombre, porque he aquí Jehová sale de su lugar. El Señor mismo va a descender. Yo no sé, esto los testigos de Jehová tendrán que utilizar, o agarrar una tijera y cortarlo, o echarle tickets blancos, porque no hay donde coger. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad en contra de él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Una ilustración del rapto y Apocalipsis en unos cuantos versículos, tal como lo presenta Isaías. Finalmente, amados hermanos, luego de el juicio del gran trono blanco, quedan 2 personas que van a ser lanzadas, o 2 personajes, o 2 instancias que van a ser lanzadas al lago de fuego: la muerte y el Hades. Ellos también serán lanzados al lago de fuego. Por eso es que después que estas cosas pasen, ya nadie más verá muerte, porque la muerte junto al Hades van a estar ya destruidas en el lago de fuego que arde con azufre. Amén. Y es lo que dice eventualmente Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y allí todos sufrirán por la eternidad.
Amén. Eso es lo que la Biblia dice, amados hermanos. Y con esto en mente quisiera que analizáramos algunas cosas, porque lo que queremos es tener el oído presto y preparado para escuchar la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Amén. Amén. Para estar apercibidos e irnos con el Señor. Amén. Amén. Como vemos, amados hermanos, al final todos los que han muerto, con la excepción de los justos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, todos enfrentarán el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios, como lo acabamos de ver, va a ser llevado a cabo delante del gran trono blanco. Es lo que se conoce con el nombre del juicio del trono blanco. Allí ningún cristiano va a comparecer. De manera que esté tranquilo, que el juicio del trono blanco no es para usted, si se mantiene firme y fiel hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo de enfrentar al juez del universo, al juez justo en el trono blanco. Y allí cada uno de los que murieron sin Cristo van a estar delante de Dios. Y allí es donde dice la Escritura que le van a ser leídos los libros. Y la Biblia habla allí de los libros, haciendo referencia a dos. Probablemente, y esta es una interpretación posible, uno de esos libros, en estos libros es donde están escritas todas las obras que se hacen en este mundo mientras la gente está viva. Están anotados en esos libros. Uno de esos libros yo creo que será para lo que la Biblia llama las ovejas, aquellos que Dios va a apartar a la derecha para que sean salvos de la condenación en el infierno. Y el otro libro es el libro donde van a estar escritas las obras de lo que la Biblia llama los cabritos. Estos son, como dice la Escritura, malditos de mi Padre. Usted puede leer estas cosas, tome nota por favor, en Mateo 25, 32 al 46. A todas las personas que han hecho mal, que han hecho injusticia, fornicarios, hechiceros, todo lo que vimos allí, allí Dios delante de todos les va a leer sus obras. Toda injusticia, toda mentira, toda corrupción, toda picardía, todo engaño, todo eso. La gente cree que la gente no lo está viendo. Dios los ve. Y eso lo anota en ese libro. Y en ese libro Dios va a poner a un ángel a leer todas tus obras. Porque no hay nada debajo del cielo que no sea revelado. Amén. Aquí Dios le va a decir. Y luego viene la lectura del segundo libro, lo que la Biblia llama el libro de la vida. El libro donde estará escrito el nombre de aquellos que, siendo ovejas, pasarán a heredar la vida eterna junto a aquellos que fueron previamente arrebatados antes de la gran tribulación. Y en ese libro es donde no se van a hallar los nombres de los cabritos, aquellos que, como leímos, son cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y sobre todo los mentirosos. Dios va a decir a cada uno de ellos: está este nombre escrito en el libro de la vida, no está escrito al lago de fuego, reservado para el diablo y sus ángeles. Ese es el fin de aquellos que siguen ese camino amplio y entran por esa puerta ancha. Esta es la realidad, amados hermanos, que según la Biblia enfrentarán todos los que no han sido limpiados, redimidos, regenerados, justificados y reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Lamentablemente,
muchos predicadores hoy día, católicos y evangélicos por igual, han querido edulcorar, endulzar y a veces hasta romantizar esta verdad, diciendo que Jesús aquí en Apocalipsis lo que está es hablando un lenguaje figurado, que el infierno que allí se narra no es más que una metáfora, es un símbolo para referirse a la dificultad que nosotros conseguimos en la vida. Amados hermanos, estos ignoran por conveniencia que Dios es un Dios justo, que si bien es cierto es un Dios de amor y de misericordia, no es menos cierto que no es un Dios alcahueta, que no dará por inocente al culpable, como dice Nahum 1:3. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y esto también hay que predicar. Por allí los predicadores estos del vino nuevo, del movimiento apostólico, eso es lo que les gusta, es hablar de motivación, de hacerte sentir bien, de que eres exitoso, de que eres prosperado. Lo que la gente del mundo quiere oír es lo que los cristianos también en estas iglesias falsas quieren que los pastores les digan. Hay iglesias que hasta le han cambiado el nombre, se sienten como rayados llamándose iglesia y les ponen centro, no creo, o algo así, y ya no se llaman pastor sino conferencista. Obviamente allí usted no va a oír hablar de estas cosas, amén, pero esto también está en la Biblia y de esto también hay que predicar. Hay que ser balanceado, el equilibrio perfecto, lo prediqué la semana antepasada. Dios es amor, amén, amén, pero también es justo, no dará por inocente al culpable, amén, y le dará a cada uno recompensas sobre lo que haya hecho, amén. La Biblia es clara, amados hermanos, cuando dice Eclesiastés 12:14, y escuche bien, anote, y después lo busca en su casa, anote, Eclesiastés 12:14, mira lo que dice Cristo: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquellos que hacen el bien y no les interesa recibir adulación, hacen cosas buenas y las encubren. Pero también hay personas pícaras, mentirosas, tracaleras, engañadoras, fornicarias, que hacen las cosas ocultas. Toda cosa va a ser encubierta y Dios la va a traer a juicio. Eclesiastés 12:14. Y Job 34:11 va a decir lo mismo, porque Él pagará al hombre, escuche bien, amado hermano, para que se lo diga a la gente y lo predique. Job 34:11, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si al que va por el camino amplio le va a retribuir con la perdición, al que ha escogido el camino angosto le va a retribuir con la vida eterna. Amén. Amén. No lo digo yo ni lo invento, lo que dice la Biblia explícitamente. Aquí no hay que hacer mucha hermenéutica, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Claro y raspado. Amén. Dios es un Dios justo. ¿Y qué es la definición de justicia? Los que estudian abogacía lo saben muy bien. Sigue siendo la definición actual de justicia: darle a cada uno lo que merece. Y Dios es el juez justo. Amén. Amén. Eso es uno de sus títulos. Y por eso es que Job declara esa verdad. Como podemos ver entonces, amados hermanos, hay un juicio condenatorio para los malos y para los que hacen injusticia e iniquidad. ¿Cómo lo dice Primera de Corintios? Ya en el Nuevo Testamento,
capítulo 6, versos 9 al 10. Y escuche bien. No erréis. 1 Corintios 6, 9 al 10. Anote allí. No erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son fornicarios, amados hermanos? Los que se mantienen teniendo una vida sexual desordenada, que no se guardan en castidad, esperando por la mujer que Dios le dé, para que bendecidos en el matrimonio sean una sola carne. Amén. No erréis. Me encanta este término en maracucho. No te equivoquéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Los que están casados. Ay, no es que el diablo, hermano, me tentó. El diablo, hermano, me engañó, me llevó esa hermana. Y estoy hablando de cristianos. Muchachos, hay una cosa llevó a la otra, tal. Hermano, el trabajo de Satanás es trate que lo haga. Y el tipo trabaja bien, ¿eh? Ese debe cobrar los estaticas y los aumentos, porque el hombre, muchachos, no pega un día. El trabajo de herejes, ¿o no? Especialmente con los cristianos, que quiere devolver a la esclavitud del pecado y montarlos como una bestia para que hagan la voluntad de él y no la del cristiano. Ese es su trabajo, que lo haga. Yo hago el mío, que es someterme a Dios, resistirle a él hasta que agarre bus y arranque a otro lado, por amor a Dios. Y para eso oramos todos los días conforme a la oración modelo, ¿verdad? Pues que usted es de los que se la mantiene haciendo oración de guerra, guerreando y guerra, y ata y desata. La oración sencilla. Y no me dejes tú, dice el griego, no me dejes tú caer en tentación. Amén. Y líbrame tú del mal. ¿Saben por qué? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. El cristiano está sujeto a su Dios 24 horas al día. Amén. Lo que debemos es obedecer, someternos a Dios, resistir la tentación y ya está. De manera que ese cuentito que hay de hermano, es que en un momento de debilidad, es que se puso una minifalda, no estaba... Hermano, ese es un cuento. Eso es, no, fue el diablo que me... No, hermano, el síndrome del Edén. Echarle la culpa al otro. No fui yo, sino la mujer que me dijo. Y la mujer, no fui yo, sino la serpiente que me... El síndrome del Edén. No, eso fue el diablo, no fui yo, no fue el diablo no fuiste vos, que no oraste como la Biblia dice. Amén. Yo estoy casado. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Yo prefiero estar firme y no caer. De manera que no pueden llegar 10 meses el universo y yo con cerrar los ojos tengo, con mirar para el otro lado tengo. ¿Cuál es el problema? Ay, hermano, ven. Hermanita, vaya a preguntarle a María, mi esposa, que debe estar por ahí. Es difícil. Esa es una guerra, ¿qué guerra? Lucha, y esa la tenemos nosotros todos los días, y no es contra carne y sangre, eso lo sabemos nosotros, dice Efesios. Para eso nos ponemos la armadura de Dios. Amén. Sencillo, cierra los ojos. Digo que no acepto la invitación, porque el sabio ve el pecado y se aparta, ¿verdad? Y si te he visto, no te conozco, hasta luego. Hasta ahí llegó todo. Y el diablo, con los cachos partidos, a tentar a otro. Amén. 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 Ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Porque hay afeminados que no se echan con varón. Igualito los dos, miren lo que dice la Biblia. Que tampoco ni los ladrones, ni los avaros. ¿Qué es avaros, amados hermanos? El que tiene y quiere tener más. Como vamos a ver, ese es el que siembra madera, heno y hojarasca, en mi opinión. Ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si no heredamos el reino de Dios, ¿qué vamos a heredar? El lago de fuego. Sencillo. Aquí no hay mucha complicación, hay mucha teología. Está claro en la Biblia. Amén. Ahora, si usted cree que eso es una metáfora, que eso es un lenguaje alegórico, de que es una ilustración, bueno, que se diga. Porque cuando se muere y resucita, quien va a ver es al juez del universo sentado en el trono blanco. Y le van a abrir los libros. Amén. Hay un juicio condenatorio, hermanos hermanos. Pero a los cristianos se nos olvida una cosa. Nosotros también vamos a enfrentar un juicio. Y si bien es cierto que dicho juicio no es condenatorio, todos nosotros como cristianos seremos juzgados. Y también estaremos sujetos a una retribución en virtud de nuestras obras, en virtud de las cosas que hayamos hecho o dejado de hacer mientras estábamos en el cuerpo. No vamos a ser condenados. Juan 3:18 es claro: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree no es que lo van a condenar, ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? El lago de fuego. Amén. Juan 5:24: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque yo no puedo entender que alguien esté en Cristo y tenga una carnicería también en él. No puede ser. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto incluye maldiciones generacionales, esa mentira que está de moda. Pero eso también incluye tu tendencia a hacer lo malo. Amén. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y manifiestas son las obras de la carne. No se las tengo que decir, ¿verdad? Si no, buscan en la Biblia en Gálatas 5. Hay muchos cristianos, es verdad, no hay condenación, pero hay muchos cristianos que se conforman con el mero hecho de ser salvos, con el mero hecho de haber sido declarados inocentes de toda culpa condenatoria por haber creído en el mensaje que Jesús predicó, y no les interesa más nada. Ese es el problema. Dicen tener fe y no hacen nada para fortalecer y crecer en la fe, o crecer en la gracia que gratuitamente Jesús nos ha dado. Y si es que hacen algo, se aseguran de hacer solo lo mínimo. Esto me preocupa, porque no, ya soy salvo. Amén, es verdad, soy salvo. Y no hacen más nada. Y se hacen lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Y a veces ese mismo esfuerzo que hacen, lo hacen de mala gana. Y yo les quiero leer un pasaje que desde que lo leí hace, menos mal que fue hace años. Ese pasaje lo tengo bien clarito aquí en la mente, todos los días. Jeremías 48:10. Anoten, ese también es de lo que va a imprimir y lo va a pegar en la nevera. Hay gente que no hace nada porque no, ya soy salvo. Está bien, es verdad. O hacen lo mínimo. Y a veces eso mínimo lo hacen de mala gana. Miren lo que dice Jeremías 48:10. Voy a leer de Dios habla hoy. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Puesto de otra manera, maldito el que hace de mala gana el trabajo del Señor. Personas que hacen el trabajo para el Señor lo hacen de mala gana. Bueno, Jeremías, no yo, dice eso. Yo
creo que eso no se aplica para nosotros hoy en esos términos. Pero lo que sí queda claro es que Dios no le gusta que su obra, más que todos los cristianos que tienen conocimiento de la verdad, que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, no entiendan que para Dios es todo. No lo pueden entender. Maldito aquel que hace de mala gana el trabajo para el Señor. Santiago 2, 14, 18, 20, 24 y 26, para ser concretos, dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, 14, 18, 20, 24 y 26. Voy a leer los textos concretos que no descontextualizan eso. Ustedes saben que yo estoy en contra. Yo tengo una guerra. La guerra mía es contra los que les gusta predicar de los versiculitos sin el contexto. En estos días, un gran predicador que admiré muchísimo durante años, le puse lupa a lo que dijo, y para tristeza y dolor y casi llanto, claro, me levantó sospecha que nomás que leía medio versículo. Si yo me comí todo lo que dice, hasta que me di cuenta que todo estaba descontextualizado. Así que yo batallo eso. Para mí el problema es sacar textos fuera de su contexto, porque como dice el dicho, un texto fuera del contexto es un pretexto para hablar tonterías, para hablar blasfemias y para torcer la Biblia. Amén. Primera regla de oro de la hermenéutica, por cierto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? En otras palabras, ¿podrá esa fe salvarle? Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas ¿quieres saber esto, hombre vano? Que la fe sin obras es muerta. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí nos enrollamos los evangelios. Pablo le está aquí dando la doctrina de la iglesia mayoritaria. La iglesia mayoritaria, la iglesia tradicional, dice que para salvarte tú necesitas obras. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero una vez que tú eres salvo, tú demuestras la verdad de la transformación, de la regeneración. ¿Cómo? Por la práctica, por los frutos los conoceréis. Amén. Haciendo obras, y eso es importante. Las obras que dice Santiago 2 no son obras para salvarte, son obras que demuestran mi agradecimiento y mi amor a Dios por haberme salvado. Y esa sí me pide Dios. Y sobre esas obras es que vamos a recibir retribución. Amén. Amén. Y ya lo vamos a ver. Aun cuando todos los cristianos seremos salvos, amados hermanos, por medio de la fe, en virtud únicamente de los méritos de Jesucristo, todos los cristianos debemos hacer obras que muestren esa fe. Y es en base a estas obras que vamos a ser juzgados para recibir recompensas y galardones. Miren lo que dice 1 Corintios 3:8. Voy a acelerar por cuestión de tiempo. ¿Cómo están? ¿Estamos cansados? No. Allá atrás hay calor, ¿le puedo subir al aire? Necesito que de ahora en adelante estemos agudos, atentos, porque lo que viene es importante. Con el trasfondo que ya hemos visto, lo que viene es importante, amados hermanos. 1 Corintios 3:8. Miren lo que dice Pablo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá
su recompensa conforme a su labor. Hay recompensa por las obras y las labores que hacemos, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es el que planta? ¿El mundano? Sí, Luis. ¿Quién es el que riega? ¿El mundano? ¿Esto es para quién? Para los cristianos. Cada uno, dice Pablo a los Corintios, recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Y cómo y dónde recibiremos esa recompensa? En el cielo, donde todo creyente, eso sí, va a comparecer ante un tribunal, el tribunal de Cristo. Los mundanos al juicio del trono blanco, condenación. El cristiano también tiene un juicio delante del tribunal de Cristo. No es para condenación, es para recibir galardones o recompensas. Amén. O una corona, o una gorrita, o una visera, o un gorrito hecho eso con periódico, pero una recompensa vamos a tener. Amén. Jocosamente vamos a darle respaldo teológico a él. A los romanos, Pablo le escribe en el capítulo 14, verso 10, parte de lo siguiente: porque todos, y lo repito, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, verso 10, les dice, me encanta esto, porque mete la palabra necesidad. ¿Cómo están por allá, hermanos? ¿Estamos cansados? Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué les parece? Es necesario, porque Dios es un Dios justo para los malos, pero para sus hijos también, ¿o no? Es necesario entonces que nosotros también vamos a un juicio, ya no condenatorio, es recompensatorio, para que cada uno, como dice 2 Corintios 5:10, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Amén. ¿Y qué obras son esas? Esto es lo importante. ¿Qué obras son esas en base a las cuales el Señor nos va a recompensar? Ahí está la cosa importante. Aquellas que realizamos sobre las bases de la obra salvífica de Cristo y el fundamento de los apóstoles, es decir, sobre lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que caracteriza la obra de Cristo y la de los apóstoles? ¿Qué fue lo característico, amados hermanos? En la obra de Cristo y en la obra de los apóstoles, ¿qué hubo allí, amados hermanos? Servicio al otro. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Amén. Amén. Servir a otros, servir a los santos y servir a la iglesia por amor y por gratitud a Dios. De manera pues que la obra que Dios nos demanda es la que involucra entrega, sacrificio y compromiso. Esto se trata de la salvación. Voy a leer rapidito Hebreos 6, 9 al 12, rapidito, escuche bien, Hebreos 6, 9 al 12, Hebreos 6, 9 al 12 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Esto, la riqueza, los lujos, esto no es lo mejor. Lo mejor está por venir. Tesoros en los cielos, no en la tierra. Amén. Donde perduran, donde el ladrón no roba, la polilla no se come, el orín no pudre. Amén. Cosas perdurables. Pensar por tanto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Las mejores cosas pertenecen a la fe cristiana, a la salvación. Amén. Porque Dios no es, me encanta esto, aleluya. Puede que los hombres no te lo reconozcan, no nos debe interesar. Hay gente que en la iglesia trabaja más para que lo reconozcan, hermanos. De esto tengo yo mucho rollo.
Miren lo que dice la palabra, porque Dios, el hombre es injusto, pero Dios es justo. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿De qué habla aquí la obra? Servicio, amor al hermano, a los santos, que es amar a Dios. Amén. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Ahí está, dar amor y servicio, que se contrapone a la pereza. Al que no le gusta hacer nada o le gusta hacer lo mínimo, y lo mínimo lo hace de mala gana. Los hemos visto en las iglesias. A 3 por locha, como decía mi abuela. Amén. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia son los que heredan la promesa. Amén. Amén. Esto es lo que la Biblia llama sobreedificar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito puse el fundamento. Vamos a explicar lo que es esto de amor, de servicio, de no ser perezoso. Vamos a ver de lo que trata la salvación, como dice Hebreo. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Vamos a ir entendiendo. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento apóstol. Y nosotros edificamos encima. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Me encantan estas ilustraciones de la edificación. 1 Corintios 3, 8 al 10. Que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá futura recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos nosotros? Es decir, colaboradores de Dios. Pero también sois labranza de Dios. Es decir, personas que Dios está labrando. Amén. Es decir, un edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse entonces el fundamento, otros edificaron encima, pero mire cada uno de nosotros cómo sobreedificamos. Y esto lo entendemos mejor si leemos 1 de Pedro 2, 4 al 5. 1 de Pedro 2, 4 al 5. Voy haciendo una listita de esto, porque aquí se nos va a entender lo que es ser edificio de Dios, que estamos siendo labrados por Dios. Amén. Acercaos pues a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 1 de Pedro 2, 4 al 5. 1 de Pedro 2, 4 al 5, para que lo anoten. Acercaos a Él, a Jesús, piedra viva, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es una obra. Dejarnos edificar, dejarnos labrar como casa espiritual y como sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La obra, hermano, que genera recompensa es aquella en la que nosotros colaboramos con Dios, dejándonos labrar por Él para llegar a ser edificio de Dios. Pero esto pasa por entender que somos piedras vivas, tal y como Jesús también fue piedra viva cuando estuvo en esta tierra, y que implica que debemos imitar a Jesús. ¿Y en qué debemos imitar a Jesús? Entrega, sacrificio, compromiso. Pero también seamos edificados como sacerdocio santo.
¿Qué era lo que hacía un sacerdote en el templo, amados hermanos? Ser intermediario entre los hombres y Dios, ofrecer sacrificio, ¿verdad? Con entrega, porque lo hacía todo el tiempo. Amén. Con sacrificio y con compromiso. La obra para Dios involucra estos conceptos. Manténgalo en mente. El cristianismo implica servicio, entrega, sacrificio y compromiso para con Dios. Si no, es una religión más. Amén. De esto habla sobre el término sobre edificar. Y vamos a leer entonces lo que continúa diciendo Pablo a los Corintios allí en 1 de Corintios 3. Pero vamos a leer, y ya con esto voy terminando, del 11 al 15. Importante. ¿Cómo sobreedificamos? ¿Cómo debe verse la obra? 1 de Corintios 11 al 15. Estoy leyendo desde, si lo ven, desde el 8 al 15, pero explicado cada versículo. Él dice, ¿verdad? Cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. 1 de Corintios 3, 11 al 15. Me tengo que comprometer a hacer las hojitas con los versículos, para que ahí ganamos 2 o 3 minutos, y 2 o 3 minutos valen oro. Mira lo que dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. A Dios no, Él no nos toma el pelo, pero nosotros a Él tampoco. Y si hay uno que sobreedifica, miren que se puede sobreedificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pero esa obra será manifiesta, pues el día la declarará. ¿Y cómo la va a declarar? Porque por fuego será probada y el fuego la va a revelar. Si lo notamos, hermanos, aquí hay 2 grupos de 3 componentes. El primero, oro, plata, piedras preciosas. ¿Están notando? El segundo, madera, heno y hojas secas. Amén. Se puede sobreedificar en base a estos 2 grupos. Oro, algo de menor valor, plata, y algo un poquito de menor valor, piedras preciosas. O podés edificar con el otro grupo, madera, heno u hojarasca. Vamos a analizar esto un poquito ya para terminar. Primeramente, los materiales del primer grupo, hermanos, se encontraban dentro de lo que Dios mandó que la gente ofrendara de corazón, voluntariamente y con alegría, para hacer el tabernáculo de Dios, la casa de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 25, 1 al 8, por cuestiones de tiempo me lo voy a pasar. Los 3 primeros se consiguen en el tabernáculo. ¿Cómo es que Dios nos está labrando? Como tabernáculo de Dios en la tierra. Oro, plata, piedras preciosas se conseguían ahí, y Dios decía que lo trajeran con alegría, de voluntad, no obligado. Hermano, porque cuando usted sobreedifica con obras, usted tiene que dar lo que tiene más valor y hacerlo con alegría, con gozo, no de manera obligada, como lo dice Jeremías. Amén. Número 2, otra característica, amados hermanos, esos 3 materiales son costosos. Para adquirirlos hay que sudar, hay que trabajar, no se consiguen tirados por allí. Son que toma esfuerzo, toma dinero, toma un trabajo adquirirlo, no son gratuitos. Amén.
oro, plata y piedras preciosas se diferencian de la madera, el heno y la hojarasca. Madera es lo que uno consigue en el árbol, heno es la grama y hoja es lo que cae del árbol. Eso se consigue por todas partes. Usted puede ir por el camino y conseguirlo, eso no cuesta nada. Amén. El oro, la plata y las piedras preciosas requieren esfuerzo, pero son más excelentes. Amén. Las otras están tiradas, cualquiera lo agarra. ¿Cómo vamos a sobreedificar a los hermanos? Y ya para terminar, otra diferencia. El oro, la plata y las piedras preciosas, cuando usted la pasa por fuego, salen más bonitas, más brillantes y purificadas. Cuando usted pasa madera, heno y hojarasca por el fuego, ¿qué sale? Ceniza y humo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice? La obra de cada uno va a ser probada, pues el fuego la probará. Y miren lo que dice el verso 14 y 15, con esto termino. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero como por fuego. Amén. Tu obra en el Señor tiene que ser de tal forma que cuando sea probada salga mejor y más puro. Y eso se hace con esfuerzo, pagando el precio, dándole a Dios lo mejor de todo, de tu vida, de tu tiempo, de tu esfuerzo. Amén. Si siembras con madera, si edificas con madera, heno y hojarasca, cuando allá en el tribunal de Cristo Dios mete eso por el fuego, vas a sufrir pérdida, vas a ser salvo, pero no vas a tener la recompensa que van a tener ustedes. No solo debemos contentarnos, hermanos, con ser salvos, también debemos buscar agradar a Dios con lo mejor, con el mejor esfuerzo. Amén. Porque lo que hagamos lo va Dios a probar. El último fragmento de la Biblia, Apocalipsis 22, el inicio de eso, miren cómo comienza. Ya terminando la Biblia, Apocalipsis, último capítulo, último párrafo, inicia con este versículo, Apocalipsis 22:2. Y es lo que el Señor nos dice el día de hoy, amados hermanos. Dejémonos labrar, hermanos. Somos edificio de Dios, sacerdocio santo. Eso no es nuevo. Eso implica compromiso, trabajo, esfuerzo. Amén. Sacrificio a diario. Amén. El Señor termina diciendo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.